haciendo resaltar los compuestos que van a ser tratados en bioquímica. Es decir, estos temas que vamos a explicar en cuanto a compuestos orgánicos son para su aplicación en el curso de bioquímica cuando lleven metabolismo. Veamos entonces estos los compuestos orgánicos. Vale, cabe recordar de que la mayoría de los puntos son puntos que ya se han visto o han visto ustedes, ya sea en la escuela o en preuniversitaria, así es que es simplemente recordar. Bien, la química orgánica trata de los compuestos que derivan del carbono. Y el nombre este de química orgánica se debía básicamente a una premisa que solo los organismos vivos, pues es decir, estas entidades biológicas que tienen órganos, podían sintetizar o formar compuestos orgánicos. En otras palabras, un compuesto formado por un organismo viviente a través de sus órganos era un compuesto obviamente orgánico. Esta premisa persistió hasta finales del siglo XIX, más o menos por los 1880, donde a partir de un compuesto inorgánico como fue el isocianato de amonio, al someterlo al calor, a calentamiento, sufre un reordenamiento atómico, los átomos se reestructuran y se transforma en urea, químicamente carboxi. Diamida. La urea es un metabolito de las proteínas. El metabolismo de las proteínas finaliza en urea, dentro de otros. Y esta es eliminada en la orina, a través de la orina. En el caso de los mamíferos, en la orina de los mamíferos. Es el compuesto típico que luego se reduce o se transforma en amoníaco, lo que le da el olor característico a los urinarios públicos o a los urinarios donde se acumula la orina. Pero vamos, a lo que íbamos. Fue a partir de este momento donde, a través de un compuesto inorgánico, se transformó o se obtuvo un compuesto orgánico. En este momento se dio inicio a la síntesis de compuestos orgánicos. En la actualidad, cualquier compuesto o estructura orgánica puede ser replicada en un laboratorio mediante técnicas de adición y extracción. El primer compuesto, entonces, de naturaleza orgánica, producido por un organismo viviente, que fue la urea, fue también el primer compuesto obtenido de manera artificial a través de una síntesis química de un compuesto netamente inorgánico como es el isocianato de amonio. A partir de este momento es que todos, prácticamente el 100% de los compuestos orgánicos, se pueden duplicar en un laboratorio, se pueden replicar. De ahí, este es el inicio de la síntesis de compuestos orgánicos. Ahora, el concepto de compuestos orgánicos o pues productos orgánicos cambia de contexto, cambia el significado, indicando que son compuestos, son productos que se cultivan y tienen el cuidado de ser únicamente con la mínima cantidad, por decirlo así, ¿no? de compuestos extraños, de sustancias extrañas.
Se dice que estos productos, entre comillas, orgánicos, porque bajo el punto de vista químico, cualquier producto natural, compuesto, sustancia, objeto formado en la naturaleza mediante un organismo viviente es de hecho un compuesto orgánico, pero el contexto comercial lo ha llevado hacia que es mucho más cuidadoso con su cultivo, no se usan insecticidas, no se usan plaguicidas, en fin, todo eso, pues como el uso limitado de abonos mm, no permite una cosecha muy abundante, los costos de estos productos mal llamados productos orgánicos son relativamente altos, ya que si bien utilizando abonos artificiales como urea, urea obtenidas artificialmente, fosfatos de amonio, sulfatos de amonio, etcétera, se incrementa considerablemente la producción. Cuando se deja de usar, pues también la producción es muy baja, muy poca. Se reduce considerablemente y de ahí que los costos de cultivo sean mucho más caros en relación a la cantidad de producto que se forman. Por eso estos mal llamados, yo les digo mal llamados compuestos o sustancias orgánicas, producto orgánico que todavía le ponen la etiqueta, ridículo, producto orgánico, son mucho más caros porque supuestamente su forma de cultivo es utilizando la mínima cantidad de abonos, pesticidas, ayudantes, prácticamente ninguno. Algunos dicen que no usan nada, pero en fin, es muy difícil creerles. Bien, retornemos a nuestros compuestos orgánicos. Todos derivan de el carbono. El elemento funcional es el carbono. Pero hay excepción. Los carburos, que viene a ser carbono con un metal, carbono enlazado con un enlace covalente a un metal, es un carburo. Metal con carbono, carburos. Los carbonatos, que son derivados del ácido carbónico, radicales CO3, como por ejemplo la cal, la piedra caliza, vienen a ser carbonatos, y los óxidos de carbono. ¿Cuáles? Los dos, el monóxido y el dióxido de carbono. Estos compuestos son los que no se estudian en química orgánica, se estudian en química inorgánica. Monóxido de carbono no es un compuesto orgánico. Dióxido de carbono, si bien es formado en organismos vivos, porque nuestro proceso metabólico elimina CO2, dióxido de carbono, no lo incluyen dentro del estudio de los compuestos orgánicos. Los carburos, que vienen a ser carbono y un metal, tampoco están incluidos como compuestos orgánicos. Y los carbonatos, obviamente, no están incluidos dentro de compuestos orgánicos. A pesar de que los carbonatos son productos muy conocidos en cuanto a ciertos sistemas biológicos. Los huesos, sistema óseo es de carbonatos, en los moluscos, las estructuras de protección de los moluscos, los caracoles y estos, también son de carbonatos. Entonces, es una excepción, sobre todo, más que todo, para facilitar el estudio de los compuestos y no confundirlos con compuestos netamente orgánicos que pueden sufrir reacciones muy diferentes. Entonces, química orgánica, en resumen, estudia los derivados del carbono, con excepción de los carburos, carbonatos y óxidos de carbono. Recuerden algunas características de estos compuestos orgánicos derivados del carbono. Obviamente todos tienen carbono, no es ninguna novedad.
pero todos son combustibles, es decir, se oxidan fácilmente, sufren una oxidación fácil, liberando energía, luz y calor, ¿no? Liberando luz y calor, que es lo típico de los compuestos orgánicos. Todos son combustibles. Son poco densos, es decir, la densidad es menor a la unidad, son menos densos que el agua. Tienen muy baja conductividad, prácticamente en algunos son nulos, muy baja conductividad, poco hidrosolubles, es decir, insolubles en agua. Pueden ser de origen naturales cuando son formados en un organismo viviente o sintéticos cuando se hacen en un laboratorio. Casi siempre tienen hidrógeno, podría decir que el 99,99% tienen hidrógeno o un átomo de hidrógeno dentro de su estructura. Componen la materia viviente. El enlace químico que presentan es el enlace covalente. Presentan isomería, es decir, diversas fórmulas desarrolladas o diversas estructuras. Es decir, un mismo compuesto puede tener diferente estructura. Existen más de 4 millones, en la actualidad ya es inmensurable. No podemos dedicar cuántos millones porque la tecnología, la ciencia ha avanzado de tal forma que cada día se sintetiza un nuevo compuesto orgánico, de ahí que esto de que más de los millones, pues ahora son muchísimos más. Y una característica muy propia del carbono y obviamente de los compuestos que derivan de él es la concatenación, que es simple y sencillamente la capacidad de fusionar cadenas o de fusionarse las cadenas de compuestos carbonados. A esto se refiere la concatenación, que se pueden unir dos o más compuestos diferentes, creando una cadena de carbonos mucho más grande que la original. Aquí tenemos un carbono, dos carbonos y una cadena de tres carbonos. A eso se refiere la concatenación. Cuando el carbono o los átomos de carbono que estructuran esta diversidad de compuestos orgánicos le dan propiedades a los compuestos y además pueden actuar como grupos funcionales, tenemos grupos funcionales o funciones químicas orgánicas. Simplemente aquí tendríamos la función química orgánica. Por ejemplo, empezando con que la relación carbono-carbono e hidrógeno forma alcanos, alquenos y alquinos. Toda esta serie es conocido como hidrocarburos. Alcanos, alquenos y alquinos. En estos hidrocarburos, el grupo funcional son los mismos átomos de carbono, pero que presentan unos enlaces carbono-carbono muy específicos. Los alcanos tienen enlace simple, carbono-carbono. Y este es el grupo funcional para los alcanos. Esa estructura de dos átomos de carbono con un enlace simple. Alquenos tiene enlaces dobles. Y es casualmente estos átomos de carbono que forman el doble enlace los que son considerados como grupo funcional. Y los alquinos tienen enlaces triples. Tenemos entonces entre estos hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, y finalmente aluros de alquilo.
En este caso son hidrocarburos halogenados. ¿Dentro de qué? Dentro de una cadena de carbonos, uno de los átomos de hidrógeno ha sido reemplazado o es reemplazado por un halógeno que puede ser flúor, cloro, bromo y yodo. Como por ejemplo, en un caso del CH4, un proceso de halogenación con bromo, el bromo reemplaza a uno de los cuatro hidrógenos y obtendrían un CH3, carbono, tres hidrógenos y el bromo. Y el hidrógeno que fue reemplazado por un átomo de bromo forma con el otro átomo de bromo un bromuro de hidrógeno, en este caso un halogenuro de hidrógeno. Estos son los aluros. Aluros por halógenos y alquilo por cadenas carbonadas. Otra clase de función química orgánica son los compuestos aromáticos y estos pueden ser de dos tipos, los homoaromáticos y los heteroaromáticos. En los compuestos homoaromáticos, todo el ciclo o la estructura cíclica está formada por átomos de carbono. Por átomos de carbono. Y el ejemplo característico de este compuesto homoaromático es el benceno. El benceno son 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Y luego tenemos los heteroaromáticos, donde la estructura cíclica contiene un elemento diferente al carbono. ¿Qué pueden ser? Puede ser el nitrógeno, puede ser el oxígeno, puede ser el azufre. Es decir, dentro de la estructura cíclica hay un elemento que no es el carbono, como en este caso tenemos al nitrógeno. Este compuesto se conoce como piridina. Y dentro de la estructura cíclica de la piridina podemos agregar algún radical, como por ejemplo el CH3 para el metilpiridina. Lo característico de los aromáticos es casualmente estos, que son aromáticos, tienen un olor bien profundo. En la mayoría de los casos son olores agradables, pero nunca falta por ahí alguien que cambia el olor. Y el aromático más reconocido es el benceno. A partir de la estructura del benceno se pueden formar muchos otros compuestos. De ahí que el benceno es considerado como la base para la síntesis de compuestos orgánicos.
Grupos funcionales orgánicos con oxígeno, es decir, funciones oxigenadas. Y ahí tenemos los alcoholes y los fenoles. Los alcoholes es una cadena de hidrocarburos que finaliza en el grupo funcional. Y los fenoles son hidrocarburos aromáticos. Hidrocarburos aromáticos basados en el fenol, también conocido como hidroxibenceno. Hidroxibenceno o simplemente el fenol. Derivado de los alcoholes, cuando eliminamos el hidrógeno, nos queda simplemente el oxígeno con sus valencias libres. Estos compuestos vienen a ser los éteres. El grupo funcional es el único átomo de oxígeno. Por lo tanto, los éteres son derivados de alcoholes. Donde el hidrógeno del grupo alcohólico ha sido reemplazado por un sustituyente. En este caso, aquí toda esta estructura ha reemplazado al hidrógeno formando un éter, en este caso homólogo a ambos lados, ya que son CH2, 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 CH3. Como este es un radical etilo y el otro extremo también tenemos el mismo radical, se nombra como dietil por los dos radicales etilo, éter por el oxígeno. Otros tipos de compuestos con oxígeno son los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y cetonas tienen el mismo grupo funcional que es el grupo CO, conocido como carbonilo. En los aldehídos, el grupo funcional es terminal. Y en las cetonas, el grupo funcional es intermedio. Y aquí tenemos la misma estructura, el CO, el grupo carbonilo, y en los aldehídos continúa con un hidrógeno, pero en las cetonas puede ser otra cadena de hidrocarburos. Una manera más simple de diferenciarlos, los aldehídos son terminales y las cetonas son intermedias. Como ejemplo, aquí nos plantean el etanal, carbonilo terminal con un hidrógeno, y la propanona, carbonilo intermedio sin hidrógenos. Otras funciones son los ácidos carboxílicos, que es simple y sencillamente la unión del grupo carbonilo y el grupo hidróxido. De ahí que viene el grupo carboxílico. El grupo, no es hidróxido, perdón, lapsus, hidroxilo. El hidróxido son inorgánicos. Aquí son hidroxilos, de ahí el nombre de carboxílico. Y derivados de estos ácidos carboxílicos vienen los ésteres, donde el hidrógeno, este que estamos señalando aquí, es reemplazado ya sea por otro radical o por un átomo metálico. Y ahí tendremos los famosos ésteres.
Entonces, los ésteres son derivados de ácidos carboxílicos, así como los éteres. El éter es derivado de los alcoholes. Compuestos nitrogenados. Tendremos amidas. Lo característico de la amida es uno que es un derivado del nitrógeno, específicamente del amoníaco, es decir, el NH3. En las amidas, junto al átomo de nitrógeno, está el grupo CO, el carbonilo. Y luego el nitrógeno. El nitrógeno o el amonio. Entonces, esta proximidad del grupo carbonilo al nitrógeno es lo característico de las amidas. Aquí tenemos grupo carbonilo y el derivado del amoníaco, la amida. Otros compuestos nitrogenados son los nitrilos, pero los nitrilos es simplemente un enlace triple carbono-nitrógeno. Y de ahí tenemos los nitrilos. Obviamente, este grupo funcional puede estar unido a una cadena de carbonos R. Como por ejemplo, aquí está unido al CH3, formando el acetonitrilo. Las aminas, que es muy diferente a las aminas, que son los derivados del NH3, como propiamente dicho, al NH3 se le ha quitado un hidrógeno, queda el NH2, una amina. Observen que las aminas no tienen grupos CO, no tienen grupos carbonilos cerca. Es una gran diferencia entre la amida y la amina. La amida tiene al grupo carbonilo inmediatamente. En las aminas no se consideran a los grupos carbonilo. Simplemente la cantidad de átomos de nitrógeno e hidrógeno que puede tener la amida. Otros compuestos nitrogenados son las iminas. Las iminas, el enlace nitrógeno-carbono es un enlace doble. Un enlace doble carbono. En el nitrilo era un enlace triple carbono-nitrógeno. Aquí es un enlace doble dejando libre un sustituyente o un radical para el nitrógeno. ¿Okay? Pero la imina es un enlace doble. El nitrilo es un enlace triple carbono-nitrógeno. Y las aminas son simplemente los átomos de nitrógeno enlazados normalmente. Las amidas son los átomos de nitrógeno que están enlazados a un grupo carbonilo, cerca del carbonilo. Y de ahí vienen las amidas. Y otro grupo funcional que dentro de la estructura de los compuestos orgánicos es muy apreciable vienen a ser los tioles. El grupo tiol está formado por átomo de azufre, átomo de hidrógeno y un radical de enlace o valencia latente. Es un radical de enlace para un compuesto orgánico, para un radical orgánico.
Como por ejemplo, acá en lo que tenemos es que el CH3, CH3, CH2 se ha unido al grupo. Aquí vamos a ponerle SH y un enlace carbono, azufre, hidrógeno. Tenemos el grupo SH, el grupo tiol. Y luego CH3, CH2, el etilo. O sea, sería el etil-tiol. Entonces, recapitulemos, hemos visto las principales funciones orgánicas. Tenemos los hidrocarburos con su 2, 3, con su enlace simple, doble, triple, compuestos oxigenados como los alcoholes, las aldehídos, las cetonas. Pero retomemos a esto de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno, de ahí el nombre de hidrocarburo. Estos compuestos pueden ser alifáticos, es decir, de cadena libre, no están sujetos a cíclicos, a estructuras cíclicas, a estructuras cerradas, son cadenas libres o abiertas. Y aquí es donde se encuentran los alcanos, los alquenos y los alquinos. O estos mismos pueden transformarse en estructuras cíclicas, desde que tengan 3 átomos de carbono. Los ciclos se forman con 3 puntos como mínimo. Con 2 no se puede hacer una estructura cíclica. Un compuesto con 2 átomos de carbono no forma una estructura cíclica. Para para dar lugar a las estructuras cíclicas, la cantidad de carbono debe ser como mínimo 3. Estas estructuras cíclicas o de cadena cerrada pueden ser considerados como no aromáticos, es decir, aquellos que no tienen olor, o los aromáticos, que sí presentan un olor profundo y agradable. Bueno, eso de agradable depende pues, de la subjetividad de cada individuo. Pero vamos a encontrar que los hidrocarburos, que son compuestos formados por carbono e hidrógeno, pueden existir como cadenas libres o estructuras abiertas o como estructuras cíclicas. De estos de cadena libre, también llamados alifáticos, encontramos a los alcanos, alquenos y alquinos. Y dentro de las estructuras cíclicas, a los compuestos no aromáticos y a los aromáticos. Hablemos entonces de los hidrocarburos. Lo característico de los hidrocarburos son sus enlaces químicos, son enlaces covalentes y las moléculas no tienen polaridad o son muy poca polaridad. Los enlaces intermoleculares, que es muy diferente a los enlaces atómicos, en este caso los enlaces entre las moléculas son débiles, ya que solo actúan a nivel superficial. Puntos de ebullición y de fusión aumentan con el número de átomos de carbono, así como también influyen las fuerzas intermoleculares. Pero de una manera muy simple y práctica podemos indicar cuál es el estado físico de los hidrocarburos. Desde carbono 1 hasta carbono 4 son gases.
De C5 a C17 son considerados como líquidos y de C18 en adelante vienen a ser sólidos. Pero ojo, una cosa es que mantengan sus formas físicas, su estado de agregación molecular, y el otro es qué va a suceder con esos elementos, con los átomos de esos compuestos. Tenemos los primeros hidrocarburos, que vienen a ser los alcanos o parafinas. Su fórmula general, CnH2n más 2. Lo característico de los alcanos es que el enlace entre carbono-carbono es un enlace simple o sencillo. Y todos los alcanos son inertes a otros reactivos, como sean ácidos, álcalis y oxidantes. Aunque esto es relativo, porque todos son susceptibles de sufrir una oxidación, lo que vendría a ser una combustión. Si bien los alcanos ante otros compuestos son muy difíciles de tratar, ya que su capacidad de interacción es muy baja, sí lo hacen con el oxígeno en estos procesos de oxidación, de combustión, obviamente de los alcanos que actúan como combustible, del oxígeno, que es uno de los elementos necesarios para iniciar el proceso de combustión, y, y además de combustionar, liberan energía, luz y calor. Hay una liberación de luz y calor. Lo típico de un proceso de combustión. Acá tenemos entonces los primeros 10 compuestos alcanos, fórmula general CnH2n más 2, nombres y fórmulas globales. Los 4 primeros utilizan prefijos muy específicos: metano, etano, propano y butano. A partir del quinto compuesto ya se usa el prefijo numérico que corresponde, si es 5 pentano, 6 hexa, 7, etc. Y en base a esta cantidad, número de átomos de carbono, se cumple la fórmula general. Carbono 1, hidrógeno 2 por 1, 2, más 2, 4, CH4. El otro tipo de compuestos hidrocarburos vienen a ser los alquenos, también llamados olefinas, por su similitud al aceite. Tienen una similitud física al aceite. Por eso el nombre de olefinas. En estos hidrocarburos existe un doble enlace, y es lo típico, enlace carbono-carbono entre los átomos que forman una estructura. Lo que nosotros consideramos como un enlace doble carbono-carbono, pero que es típico de los alquenos. La fórmula general para un alqueno es CnH2n, donde N es el número de átomos de carbono, que como mínimo son 2 átomos. El primer miembro de la serie de los alquenos es el eteno.
Ahora bien, no solo existen compuestos orgánicos con un doble enlace carbono-carbono, también existen compuestos que tienen más de dos enlaces carbono-carbono, doble enlace, más de dos dobles enlaces. Cuando presentan específicamente dos dobles enlaces, hablamos de dienos. Di de dos enos de doble enlace. Doble enlace carbono-carbono. Un dieno por ese doble enlace cambia la fórmula general. La fórmula general ya no será CnH2n. Ya dependerá de cuántos dobles enlaces se vayan a formar. Y tenemos doble enlace carbono-carbono. Supóngase, tenemos una estructura con carbono y pues, esta tiene un doble enlace carbono-carbono. En un dieno, estos dobles enlaces pueden estar de forma consecutiva, como por ejemplo acá. No hay espacio intermedio. Y esos dobles enlaces acumulados, pues le dan el nombre de un dieno acumulado. Por el contrario, si entre estos dobles enlaces hay un enlace simple, aquí tenemos doble, enlace doble, pero en la contracara tenemos un enlace simple. Cuando nos encontramos ante esta figura, hablamos de dienos conjugados. Entonces, un dieno acumulado sería, dándole la otra forma, tenemos un doble enlace para aquí, enlace simple y doble enlace para acá. Un dieno conjugado. Es el que tenemos aquí abajo. Y cuando tenemos enlaces dobles más separados, hablamos de dienos aislados. Ahora, tanto los dobles enlaces como los triples enlaces los dobles enlaces y triples enlaces que vamos a ver más adelante, son considerados como insaturados, es decir, muy reactivos. Estos dobles enlaces y más adelante los triples enlaces son enlaces insaturados porque tienen valencias libres, valencias latentes que reaccionan con facilidad. Aquí tenemos de los alquenos los 10 primeros. Y bien simple, a la terminación con la cual se nombraba los alcanos, cambió ahora por eno. Un detalle, la fórmula CnH2n solo aplica. Solo aplica a compuestos con un solo doble enlace.
Si tienen dos dobles enlaces para los dienos, fórmula general para los dienos, cambia totalmente CnH2n-2. Una fórmula muy similar al, a los alquinos, que son los siguientes que vamos a ver. Los alquinos. Los alquinos se caracterizan por un enlace triple carbono-carbono. Y tal como hemos visto o hemos mencionado, los enlaces dobles y los enlaces triples son considerados como insaturados. Los alquinos contienen un triple enlace carbono-carbono. Son muy activos químicamente, no se encuentran libres en la naturaleza, por lo mismo que son altamente reactivos. Entonces, los alquenos sí podemos encontrarlos libres en la naturaleza, pero los alquenos no. ¿Por qué no existen alquinos libres en la naturaleza? Porque son muy reactivos. Ese triple enlace es muy, muy reactivo, bien sensible, por decirlo de alguna manera. Entonces, reaccionan espontáneamente con lo que encuentren. Y de ahí que no se encuentren libres los alquinos en la naturaleza. El primero y el más importante es el etilo, C2H2, que es simple y sencillamente un enlace carbono-carbono y un enlace y dos enlaces carbono-hidrógeno. La fórmula general del grupo es NH2HN-2. N es el número de átomos de carbonos. Obviamente, para compuestos con un solo triple enlace. Si hay un compuesto con otro triple enlace, ya la fórmula no va aplicando. Los tres primeros alquinos, el CH, los tres primeros alquinos, el etino, el propino y el butino, son compuestos gaseosos a temperatura ambiental. Y luego tenemos estos hidrocarburos alicíclicos. Son compuestos orgánicos con estructuras cíclicas, pero sin carácter aromático. Entonces, las estructuras cíclicas, entonces, van a ser de dos tipos, aromáticos y alicíclicos. Los alicíclicos no son aromáticos. Los alicíclicos pueden ser a partir de los alcanos, como por ejemplo el cicloalcano, y aquí se indica que es un compuesto saturado, obviamente porque no tiene enlaces disponibles. Son enlaces simples entre carbono-carbono, por ejemplo, estas ciclohexano, ciclopropano y el primero de la lista, ¿no?
El ciclopropano es el primero de la lista. Tendría CH2, CH2 y CH2. O lo que viene a ser una representación geométrica donde los ángulos, los vértices, son los átomos de carbono. Cicloalcanos, pues aquí el ciclopropano, cuatro vértices, el ciclobutano, eh, veamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y tenemos el ciclopentano. Y así sucesivamente. Los alquenos también dan estructuras cíclicas y dentro de su estructura deben tener al menos un doble enlace carbono-carbono. Ya saben, son considerados insaturados porque tienen enlaces latentes. El doble enlace carbono-carbono es un enlace latente listo a reaccionar. Un ejemplo de este viene a ser el ciclohexeno. Ya no hexano, por favor. Y aquí tenemos un doble enlace. C6H10, un solo doble enlace. O el ciclo penteno, un solo doble enlace. Ciclohexeno y ciclopenteno. Y finalmente tenemos los insaturados con el enlace triple carbono-carbono. En el anillo, la estructura cíclica, hay un triple enlace carbono-carbono. Supongamos que tenemos uno, dos, tres, carbono, simple, carbonos, carbono, carbono, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este vendría a ser un ciclo hexino. Ciclo hexino. Por el triple enlace carbono-carbono dentro de su estructura. Como ejemplo, también nos mencionan el ciclo octino. Y a diferencia de los alicíclicos, tenemos los aromáticos. Literalmente, aromáticos porque son muy olorosos, tienen un aroma bien intenso. Y el hidrocarburo aromático más característico es el benceno, el famoso C6H6, con tres dobles enlaces alternos, es decir, dieno conjugado. No dieno, en este caso son tres dobles enlaces, debe ser un trieno. Un trieno conjugado. Se considera el benceno como un hidrocarburo poliinsaturado. Entonces es un compuesto que está formado solo por carbono e hidrógeno. Doble enlace y doble enlace. O lo que vendría a ser una representación geométrica
de esta manera. Los dobles enlaces siempre cambian de posición de manera continua, se alternan, por lo que se dice esta representación en que cambian las flechas. Para evitar esta doble representación se usa la estructura cíclica o del anillo. En forma de anillo, pues, y esto es lo que se conoce como el anillo bencénico o simplemente un anillo aromático. Inflamable, volátil, se forma en procesos naturales como en actividades humanas, se puede obtener de manera natural o sintética, es un derivado del petróleo, en fin. Y es la base, el benceno es la base para la síntesis de muchos compuestos orgánicos. Con propiedades farmacológicas, fisiológicas, como queréis llamar. Eso nos lleva a que los compuestos de carácter aromático, es decir, estos que tienen olores, pueden ser derivados del benceno o derivados de no benceno, es decir, bencenoides y no bencenoides. Los bencenoides son los derivados del benceno y tenemos el primero de ellos, el benceno, y toda aquella estructura que se base en el benceno será un bencenoide. Cuando este benceno se encuentra con se fusiona, hace doble anillo, tendremos el naftaleno. El naftaleno o simplemente la naftalina. Muchos han visto, olido la naftalina, es un aroma bien intenso, pues de ahí el nombre de aromático. Si andamos, aquí tenemos dos anillos bencénicos y el naftaleno. Con tres anillos tenemos el antraceno, muy aromático, obviamente, por la presencia de estos anillos bencénicos. Y si se eleva uno de los anillos hacia la parte superior, ya no son lineales, sino ya no tenemos una estructura lineal, sino una estructura en ángulo, tendremos el fenantreno, que también son tres anillos bencénicos. Y luego, los aromáticos no bencenoides son aquellos que, si bien tienen aroma, no están relacionados con el benceno, como por ejemplo el azuleno, que es la combinación de un ciclopentano, un ciclodieno, y un cicloheptano. Este es de 5 y este es de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. El azuleno viene a ser un ciclohepteno unido a un ciclo penteno. En la piridina, uno de los átomos de carbono ha sido reemplazado por nitrógeno. También entonces la estructura aromática se mantiene. El pirrol ya no es una estructura exénica, es decir, de 6 lados, sino de 5, un pentágono. Tanto el pirrol como el furano vienen a ser estructuras cíclicas de 5 vértices. El pirrol con el nitrógeno y el furano con el oxígeno. Y si introducimos el azufre, tendremos al tiofeno. Estos son cíclicos o pentacíclicos.
La piridina viene a ser un hexacíclico. Para diferenciar la piridina de los otros que son de 5 ángulos. Muchos compuestos derivan del benceno, por ejemplo, el ácido salicílico, el hidroxibenceno con grupo carboxilo, que viene a ser la aspirina, el paracetamol o acetaminofén también es otro benceno. Miren, tenemos hidroxibenceno, bencenos. La anilina también tiene una estructura bencénica, es un aminobenceno derivado del ácido benzoico. Las sulfonaminas tienen benceno, sulfonamina, obviamente otro benceno. Todas estas estructuras muy comunes se basan en el ácido benzoico, en el benceno, en esta estructura de seis lados, esta estructura cíclica. Una sulfonamida es este unido al azufre, por algo el azufre es la sulfona. Esta estructura es la sulfonamina, la sulfa, y el NH2, la amina. Sulfonamina. Y unido a un benceno. El benceno es la estructura principal para todos estos compuestos. De ahí la importancia de la estructura bencénica. Otros compuestos con actividad farmacológica, por ejemplo, la clorpromacina, que es un antipsicótico, benceno. La warfarina, benceno. Y el tan famoso ibuprofeno, benceno. Miren cómo el benceno pues, sirve de base para tantos compuestos de diversa acción. Compuestos oxigenados, compuestos derivados del oxígeno. Alcoholes. En los alcoholes, el grupo funcional es el grupo OH, pero no es el ion hidróxido como en los hidróxidos. Este es el hidroxilo. Entonces, la estructura R es un cualquier grupo alquilo, es decir, cualquier cadena carbonada que puede ser desde el CH3 hasta el CH3, CH2N, CH, listo, hasta cualquier valor N para la estructura. Todos ellos finalizando con el grupo OH es lo que le da la característica al alcohol. Este es el grupo hidroxilo. No lo confundan con hidróxido. Hidróxidos compuestos inorgánicos. En compuestos orgánicos, el grupo se llama hidroxilo. Este grupo funcional puede estar en carbonos primarios, secundarios, terciarios, puede ubicarse en cadenas abiertas o cadenas cíclicas, puede estar junto a dobles enlaces, los halógenos o en los anillos aromáticos. Es decir, el grupo funcional, a esto vamos, el hidroxilo puede ubicarse en cualquier compuesto orgánico. Los alcoholes se clasifican como alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Todo dependerá de a qué carbono esté unido.
Un carbono unido a otro carbono son carbonos primarios. Un carbono unido a dos carbonos son carbonos secundarios. Y un carbono unido a tres átomos de carbono es un carbono terciario. Y si el grupo hidroxilo está unido a estos carbonos, pues serán alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Para nombrar a los alcoholes tendremos los nombres comunes y la nomenclatura yupa que exige la terminación ol. Y así obtenemos pues el primero, que viene a ser el metano, como alcohol será metanol. El segundo, que es etano, como alcohol será etanol. O alcohol propiamente dicho. Con 3 será propanol. Con 4, butanol. Usamos los mismos prefijos que los alcanos, solo que ahora cambiamos la terminación ol. Y así sucesivamente. Curiosidades. Los alcoholes tienen una gran polaridad conforme tengan menor cantidad de átomos de carbono. Entonces aquí el metanol es el más polar, por ahí tienes, es muy miscible en agua. Los tres primeros, el metanol, el etanol y el propanol, dicen que son miscibles en agua, se disuelven totalmente en agua. A partir del butanol disminuye la solubilidad. Va bajando la solubilidad porque la molécula se va haciendo más grande, la polaridad se va perdiendo, y aquí viene la polaridad, el responsable de la polaridad. El grupo hidroxilo es el grupo polar. Y por lo tanto, debido a esto, como tiene polaridad, puede formar puentes de hidrógeno. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Es una atracción electrostática simplemente entre el núcleo del hidrógeno y los electrones del oxígeno. Si vemos una estructura electrónica, el oxígeno va a tener sus enlaces cubiertos, pero una gran cantidad de electrones libres. Estos electrones libres ejercen atracción sobre el núcleo del hidrógeno, que es positivo. Y esta atracción entre los electrones que son negativos y el núcleo del hidrógeno, que es positivo, es el famoso puente de hidrógeno. Y es lo que vemos aquí, se forma entre el oxígeno y el hidrógeno. Debido a este puente de hidrógeno que permite que las moléculas se unan, es que los puntos de ebullición son altos, ya que requiere mucha energía para romper esta unión intermolecular, no una unión atómica, mucho cuidado. Los átomos solo se unen por enlaces químicos. Estas fuerzas de atracción moleculares son eso, moleculares. Los alcoholes pueden presentar muchas reacciones, pero la que más nos interesa es la oxidación. Dependiendo si es un alcohol primario, un alcohol secundario o terciario. En un alcohol primario, en una primera fase, una oxidación 1, vamos a estructurar un aldehído. Y este aldehído puede sufrir una oxidación 2 y formará un ácido carboxílico. Y tenemos un alcohol
que sufre la oxidación 1 se forma un aldehído y en una segunda oxidación el ácido carboxílico. O también tenemos el alcohol con un oxidante fuerte y esto nos da directamente el ácido carboxílico. En el metabolismo, las oxidaciones son lentas, entonces una molécula de alcohol que ingrese al organismo y sufre sus procesos de transformación, primero va a tener un proceso de oxidación, se va a formar aldehído y luego del aldehído se va a seguir oxidando a ácido carboxílico. Si es el etanol, por ejemplo, pues el etanol pues, se va a transformar en primer lugar en un aldehído, en etanal, y luego en ácido etanoico o ácido acético, que viene a ser el mismo compuesto. Y esto es lo que sucede, CH3, esto es lo que sucede en un sistema metabólico, por ejemplo, en el hígado. El hígado realiza la primera fase de oxidación y del etanol se va a formar el etanal. Y luego este sufre una segunda oxidación donde este etanal pasa a formar ácido etanoico o simplemente ácido acético. Entonces, todo el alcohol que ingerimos finaliza en ácido acético y este es eliminado ya sea en la orina, en las heces o en la respiración. Pero una gran parte también permanece como etanal, que también es eliminado en la respiración. De ahí vienen esos olores tan sutiles después de la fiesta. ¿Por qué? Porque estamos eliminando etanal y ácido acético. Y para mayor castigo, si dentro de la bebida nos pusieron un alcohol secundario, pues alcoholes baratos, trágicos, este alcohol secundario por oxidación se va a transformar en una acetona. Básicamente, el propanol, algunos rezagos de propanol, que de hecho es tóxico, nos va a dar propanona o acetona. Y eso lo podemos sumar a nuestro etanal y a nuestro ácido acético. Entonces tendremos tres compuestos orgánicos expulsando de nuestro cuerpo después de la fiesta con licor barato. Ya saben por qué entonces tenemos esos estragos. Esto es etanal, formol, formaldehído, ácido acético. Todo esto va al torrente sanguíneo. ¿Qué tal cóctel de compuestos químicos que se tiene después de, pues, dícese sanamente, consumir alcohol? Aldehídos y cetonas. Ya hemos visto lo que sucede con el alcohol cuando se oxida. Los aldehídos y las cetonas se caracterizan por el grupo CO. La diferencia está en dónde tienen el grupo CO. En los aldehídos, en la posición terminal. Las cetonas en el intermedio. ¿Cómo así? Aquí tenemos la estructura. Aldehído radical terminal. Las cetonas intermedio. Por ejemplo, en el etanal, estructura final,
el aldehído. Y una acetona, pues la propanona o acetona como tal. En los aldehídos, terminal; en las cetonas, intermedio. Y es el hidrógeno, este hidrógeno en el aldehído, el que le da las diferencias entre los aldehídos y las cetonas. Porque el grupo es el mismo, tanto para aldehídos y para cetonas. Es el mismo grupo, el mismo carbonilo. Lo que lo hace diferente es, ya sea, si es terminal, tendrá un hidrógeno y ese hidrógeno le da las propiedades a los aldehídos. En el caso de las cetonas, no, porque está dentro de una cadena carbonada y no tiene hidrógeno adyacente, unido al carbono principal, al carbonilo. Diferencia fundamental, simplemente dónde finaliza el grupo funcional. En los aldehídos, a un extremo; en las cetonas, en el medio. El primer compuesto de los aldehídos es el metanal o formaldehído, aldehído fórmico, formol. Eso es lo que se usa para conservar los cadáveres o material biológico, formol. En el caso de las cetonas, la primera es la protanona o acetona. Este es comercialmente muy utilizado, sobre todo para la cosmética de las uñas. Este compuesto es el que usan este es el compuesto que se usa en manicure y todas esas cosas, y todas esas pinturitas que usáis. Propiedades físicas para aldehídos y cetonas, pues en el aldehído el primero es un gas. El formol es un gas, pero que se disuelve fácilmente en el agua. De C2 hasta C12 ya son líquidos. Y en las cetonas, el primero, la propanona, es un líquido. Estos compuestos, estos aldehídos, son los que tienen mayores momentos dipolares, es decir, su polaridad es muy alta y eso permite que, pues, aldehídos y cetonas tengan puntos de ebullición relativamente altos, 48, 56 grados. El más alto de todos es el alcohol. Los alcoholes son los de mayor polaridad. Y propanal y menores polaridades, pero aún lo suficiente como para eh, los momentos dipolares sean muy fuertes. Y eso afecta que los puntos de ebullición por los momentos dipolares. En otras palabras, los puentes de hidrógeno. Son los que tienen o les dan los puntos de ebullición mayor que los alcanos, pero menor que los alcoholes. De hecho, los alcoholes son los campeones en cuanto a puentes de hidrógeno. Y adicional a esto, una combinación del grupo carbonilo con el hidroxilo son los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos tienen el grupo carboxilo, pero este grupo carboxilo es una asociación entre el CO y el OH. Y aquí tenemos el carbonilo de las cetonas y el hidroxilo de los alcoholes.
De ahí que este compuesto se llame, o este grupo se llame carboxilo. Es la unión de ambos, de carbonilo e hidroxilo. Carboxilo. Y este grupo carboxilo puede entrar en cualquier estructura orgánica. Y eso nos da ácidos orgánicos alifáticos, es decir, de cadena libre, y ácidos orgánicos aromáticos, es decir, de cadena cerrada. El que tenemos aquí, por ejemplo, CH3, que ya está muy, muy usado, etanoico o ácido acético. Y aquí un anillo bencénico con un grupo ácido, COH, ácido, obviamente, si es benceno, benzoico. Muy oloroso, pues de ahí el nombre o la terminación de aromáticos. En los ácidos carboxílicos son funciones con grados de oxidación 3. De ahí tenemos el grupo oxígeno y el grupo hidroxilo, formando el grupo carboxilo. Es decir, tenemos el CO y el OH. Oxígeno solo es conocido como oxo, con el carbono, carbonilo. Si fuese solo el oxígeno, sería oxo. Y el grupo OH, es el nombre de carboxilo, obviamente. Este hidrógeno, de esta estructura de aquí, el hidrógeno del hidroxilo, es el hidrógeno activo para ácidos. Es decir, es el responsable de la acidez. No los otros, por ejemplo, cuando hemos hecho el CH3COH. Estos hidrógenos son hidrógenos inactivos. Simplemente forman parte de la cadena de hidrocarburos. Es este hidrógeno, el que está junto, el que tiene la actividad ácida. Entonces, en el grupo funcional, el hidrógeno del grupo hidroxilo es el que tiene la actividad como ácido, no los otros átomos de hidrógeno. Los otros átomos de hidrógeno son simple y sencillamente de la cadena de hidrocarburos. Este grupo carboxilio es el responsable también de la polaridad de la molécula. De hecho, les había mencionado, donde hay oxígeno, nitrógeno, azufre, hay polaridad. ¿Qué tanto? Eso ya depende de a qué esté asociado. Mientras más grande es la estructura orgánica, menor será la polaridad. Pero si está unido a una estructura de 2, 3 átomos de carbono, la polaridad es bien apreciable. Ese grupo puede hacer enlaces o puentes de hidrógeno. Y aquí viene la explicación. El hidrógeno puede disociarse del hidroxilo, es decir, del OH. Puede disociarse y el compuesto actúa como un ácido. Obviamente los ácidos, por las definiciones que hemos dado anteriormente, los ácidos liberan hidrógeno. Entonces, ¿qué hidrógeno va a liberar un ácido orgánico, un ácido carboxílico? Pues el hidrógeno del grupo carboxílico, del grupo funcional. Este grupo carboxílico siempre está en uno de los extremos de la cadena, y de ahí que ese grupo se considera el número uno. Que sería el número uno y aquí sería el número 2. El número uno, número 2 y el número 3. En el caso del ácido metanoico, etanoico y el propanoico.
Algunos ácidos carboxílicos muy comunes, por ejemplo, el ácido málico, que es ácido de algunas frutas, es un ácido dicarboxílico, tiene uno y dos grupos ácidos. El ácido pirúvico, un intermediario metabólico del ciclo de Krebs. La niacina, el ácido cítrico, pero el ácido cítrico tiene uno, dos, tres, entonces es un ácido tricarboxílico. Tiene tres grupos ácidos. El ácido málico tiene dos. Factores de crecimiento celular, por ejemplo, la biotina, mucho para los abonos floreales, foliar, ¿no? Abono foliar de folio. Acá tenemos el grupo ácido funcional, la resina del pino, la que le da el olor al pinesol, grupo ácido, y el ácido cólico, uno de los componentes de la bilis, también presenta grupo ácidos. Como ven, ácidos carboxílicos encontramos en muchos compuestos, y sin ir muy lejos, la aspirina es ácido acetilsalicílico, también tiene un grupo carboxílico. Y compuestos nitrogenados. Dejemos pendiente para nuestra siguiente clase compuestos nitrogenados, para hacer nitrógenos, proteínas, lípidos. Proteínas y lípidos. Y vemos todos esos compuestos que ya para finalizar la asignatura, el curso. ¿Alguna pregunta hasta este punto, por favor? ¿Alguna pregunta? No, Bien, revísense lo que hemos estado